Aquí perseguimos la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza se mide en libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es el margen de tiempo que tú puedes vivir sin trabajar en tu estilo de vida ideal. Muy bien, ¿cómo logramos esto? A través del jiu-jitsu financiero. ¿Qué es el jiu-jitsu financiero? El jiu-jitsu financiero es como nosotros nos defendemos del sistema actual que busca esclavizarnos mediante tres pilares que son el sistema SMI, es decir, S de sellar, que es lo primero que vamos a tratar, que es básicamente eliminar las salidas innecesarias de dinero, luego maximizar, que es aumentar el dinero entrante, los ingresos, y finalmente invertir, que es sobre lo que nos vamos a extender, más que nada, porque es lo que está más abandonado, digamos, y donde los kaizenecas tenemos que apoyarnos entre nosotros. Muy bien, sellar entonces. Los hacks que tenemos para sellar vienen básicamente del minimalismo integral. Por ejemplo, tenemos el hack, el famoso hack de pagar 2 veces, que básicamente se trata de que cuando te quieres dar un gustito, lo que vas a hacer es que vas a pagar por ese gustito y exactamente la misma cantidad de plata que pagaste por él, la vas a apartar para invertirla. Entonces, tanto si decides darte el gustito como si no, sales ganando. Y te van a dar menos ganas de darte gustitos y al mismo tiempo vas a tener más dinero para invertir. Luego, todo lo que tiene que ver con el ayuno, por ejemplo, excelente para ahorrar. Lo que es tener una dieta ideal, paleolítica, a los que les gusta la dieta carnívora, que te va a permitir estar más saciado y no necesitar tanto comida, gastar tanto dinero en comida. Lo que es tener un perfil hormonal que te va a permitir estar feliz sin necesitar consumir tantas cosas. Y ese es otro hack que es... espérense que se me fue. Que la mayoría de tu felicidad tiene que venir de producir más que de consumir. Y es por eso también que medir la riqueza en libertad financiera es un excelente hack para sellar, porque te permite que ese tiempo de libertad financiera tú en realidad lo ocupes para producir más, no menos. Maximizar. Lo primero que vamos a tratar sobre maximizar viene del contenido de un video que hizo Mario, que está bien escondido, que se los trae su alumno estrella, el pelado, que son los 3 pilares de la estrategia de marketing de Mario Luna, que básicamente se basan en 1, alinear tus intereses con los de tu cliente, que no te lo cagues, que tanto a corto plazo como a largo plazo tu cliente cuando te compre y consuma tu producto se dé cuenta de que lo dejaste mejor. 2, que aquel que está en tu nicho o al nicho al que tú le vendes y que no te compre, que esté tomando una pésima decisión, causarle FOMO, causarle retrofomo. Y tercero, disfrutar del puto proceso. Ahora, ¿cómo vamos a lograr aplicar estos 3 pilares? A través del punto PDH, es decir, encontrar tu pasión en donde tengas habilidad y que haya una demanda de ello en el mercado. Por eso PDH, P de pasión, D de demanda, H de habilidad. Esto lo logramos mediante el ciclo SAL, que es básicamente S de solucionar un problema real. Luego viene la A de a tu cliente, que ya sabremos de dónde Mario se sacó estas siglas, pero vienen de Mario. Y L de la fórmula mágica. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula mágica? Que cuando tú cumples los primeros 2 pasos del ciclo SAL, es decir, cuando tú le solucionas un problema real, exclusiva y específicamente a tu público, lo que sucede es que viene tu público de vuelta con feedback sobre sus problemas que tú les puedes solucionar, creando nuevo contenido y volviendo al principio del ciclo SAL. Ahora, ¿qué sucede si no nos lucra salirnos de aquello en lo que estamos trabajando o que ya estamos en nuestro punto PDH? Lo que vamos a hacer es llevarlo al punto de máximo lucro o al punto Mario Luna, ML, que es básicamente hacer que lo que estamos haciendo nos lucre de manera integral al mismo tiempo que lo hacemos mejor que otras personas. Aquí entra, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial y todas las herramientas tecnológicas que vayan saliendo. Me gustaría añadir es que todo lo que nos sirve en seducción también nos sirve en marketing.
Es decir, por ejemplo, valor, cualificación y romance, vacuaro, ¿cierto? El valor es básicamente nuestra propuesta de valor, el problema real que queremos solucionar, por ejemplo en el método SAL, ¿cierto? Ya lo vimos. Luego viene cualificación, es decir, demostrarle al cliente que él, en la medida en que consume nuestro producto y en la medida en que pertenece al nicho al cual le vendemos, él es una persona especial. Y romance, que Mario Luna lo definió básicamente como nuestra tendencia natural a proteger. Esa es la historia de nuestra marca personal. Es decir, el problema que nosotros queremos solucionar, por qué lo queremos solucionar, por qué ese problema nos toca, nos conmueve y por qué el cliente se puede, digamos, hasta incluso desde su problema, identificarse con nosotros en el pasado, para que él sienta que ese producto fue hecho casi específicamente para él. ¿Qué es la inversión? La inversión es básicamente comprar barato y vender caro. Todo aquello que se puede comprar barato y vender caro se llama un activo. Los activos se dividen en dos mundos básicamente, que son el mundo de las finanzas tradicionales y el mundo de las criptomonedas, los criptoactivos. Todos los activos y todas las estrategias se dividen en dos, que son básicamente las más agresivas o arriesgadas, que son las que mayor rendimiento te pueden dar, aquellas con las que más dinero puedes generar, pero al mismo tiempo con mayor riesgo de perderlo todo. Y por el otro lado, las estrategias y activos que son más seguros, más conservadores, que te generan un poco menos de rendimiento, pero que son más seguros y necesitan menos tiempo y atención para aprenderlos. Por lo tanto, estos últimos son los que nos vienen como anillo al dedo a los kaizenecas, que tenemos que economizar nuestro tiempo, nuestro foco, nuestro ROI, nuestra acción para nuestros proyectos. Por lo tanto, en esto nos vamos a embarcar primero. En el mundo de las finanzas tradicionales, esto es los ETFs o fondos indexados. Y en el mundo de los criptoactivos es básicamente Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin básicamente es una criptomoneda, una moneda digital, que lo primero que tienen que saber de ella es que no tienen que comprar en máximo histórico. Ahora está en máximo histórico, por lo tanto ahora no tienen que comprar. Si compran, lo que va a suceder es que probablemente terminen retirando por miedo el dinero antes de que el precio suba. Lo que los va a llevar a quedarse al final sin ganancia y quedar con miedo del mundo de las inversiones en general. Lo que tienen que hacer es esperar a que Bitcoin baje, entonces comprar, y entonces cuando haya subido, ahí vender. Lo que necesitamos saber ahora es por qué sabemos que va a subir. ¿Y por qué sabemos esto? Básicamente porque Bitcoin es un avance tecnológico imparable, brutal, y que trae facilidad. ¿Por qué? Porque las transacciones en Bitcoin se hacen a puros clics. Velocidad, porque se hace solamente en minutos, global, es decir, esto de que se hace fácil y en puros minutos se hace incluso entre países. Es irrastreable, o sea, es totalmente privado. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún gobierno te puede decir, no, tú no tienes que hacer tal transacción. ¿Qué más? Es inhackeable. ¿Por qué? Porque la red de Bitcoin se distribuye entre todos los computadores en los cuales se opera Bitcoin. Por lo tanto, para poder hackear la red de Bitcoin, tendrías que hackear absolutamente todos los computadores en los que se opera Bitcoin al mismo tiempo. Por lo tanto, los gobiernos no se pueden meter en Bitcoin. Esto es especialmente interesante para todos aquellos que tienen mucho poder, mucho dinero y quieren hacer negocios con los cuales precisamente los gobiernos no están de acuerdo. Esto puede ser bueno, puede ser malo moralmente, pero el hecho es que Bitcoin va a subir. Muy bien. ¿Por qué se dice que Bitcoin es un valor refugio? ¿Refugio de qué? De la inflación. Porque los gobiernos, precisamente para hacer estas medidas de restringir cosas, de reaccionar frente a catástrofes, de salvar bancos, todo esto, ya sean buenas o malas moralmente, lo que sea, la cosa es que todas estas medidas de los gobiernos, ya que están en competencia por el poder contra otros gobiernos frente a estas situaciones, lo que hacen es un mecanismo viciado que tienen, que es básicamente imprimir dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando imprimen dinero para obtener ese poder sobre los demás? Lo que sucede es que eso devalúa la moneda, le quita valor a la moneda. Por eso todas las cosas aumentan de precio, porque aumentan de valor con respecto al dinero que pierde valor gracias al dinero que roban los gobiernos. ¿Qué es lo que sucede? Que Bitcoin no le sucede esto. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es emitido por ningún gobierno. Es básicamente, digamos, sin ningún gobierno. Un refugio de la inflación, porque Bitcoin, la cantidad de emisión de Bitcoin está preprogramada en un código de programación
que es un código cerrado y que el que lo creó ya desapareció, no se sabe ni siquiera quién es, y esa es una gran ventaja que tiene Bitcoin, por ejemplo, respecto del resto de criptomonedas que tienen personas que lo crearon, CEOs, ¿cierto?, de compañías, de proyectos, que aún así pueden mejorar, entre comillas, o cambiar, digamos, el funcionamiento de estas criptomonedas, y por ejemplo pueden precisamente hacer lo mismo que hacen los gobiernos, imprimir un montón y quedárselas para ellos, generando inflación. Entonces se sabe que con Bitcoin no sucede eso. Otra ventaja que tiene frente al resto de criptomonedas es que fue la primera criptomoneda, por lo tanto es la que tiene mayor capitalización. ¿Qué es la capitalización de mercado? Es, por ejemplo, cuando una iniciativa en el mercado surge primero y por lo tanto consigue primero la clientela, que es la que luego le da un montón de propaganda extra. Por ejemplo, en las redes sociales, lo que es Facebook, por ejemplo, es una compañía gigante de hace mucho tiempo que tiene tanta gente utilizándola, tanta gente haciéndole propaganda, que ya tiene una ventaja inicial para proyectos, por ejemplo, que incluso pueden ser mejores, pero que vienen saliendo recién al mercado, que no tienen esa ventaja y que van a terminar perdiendo frente a Facebook. Lo mismo es Bitcoin frente al resto de las criptomonedas. Entonces, básicamente, por todos estos mecanismos que explicamos anteriormente, si tú tienes tu dinero guardado en dinero normal, se prevé que en 10, 20 años más, tu dinero va a estar cortado a la mitad. Y si tú lo guardas en Bitcoin, se prevé que en 10, 20 años, 30 años más, tu dinero va a estar al doble. ¿Qué son los ETFs? Bueno, para ponernos un poquito en situación, vamos a comentar qué es la economía y por qué crece, por qué los activos fluctúan y tal. Pues los activos crecen por la demanda del mercado. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que sucede con esto es muy simple. Cuando nosotros vamos a invertir, debemos de saber si esos activos están bien o están mal. ¿Por qué? Porque vamos a poner ahí nuestro dinerito. Y si ponemos nuestro dinerito y la cagamos, pues vamos a perder. Entonces, para esto se inventaron los ETF. ¿Los ETF qué son? Pues son pequeños trocitos o participaciones de empresas que son como un conjunto, ¿vale? Son pequeños conjuntitos de trocitos de empresas y esto nos hace que a la hora de invertir todo nos sea mucho más fácil y menos riesgoso. ¿Por qué? Pues porque al ser de muchas empresas no es lo mismo que si tú lo pones todo a una cosa. ¿Qué pasa cuando invertimos en ETF? Pues que estamos invirtiendo en todos los competidores de una industria en general. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, querido? Pues lo que tenemos que tener en cuenta, perdón que me arregle el pelo, pero es que yo quiero estar muy guapa para vosotros. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, niveles económicos del país o mundiales, según en dónde vayamos a invertir o de dónde sea el ETF, tenemos que tener en cuenta un poquito la política de ese sitio, por ejemplo lo que está ahora pasando con Trump. Entonces tenemos que tener un poquito de información sobre todas las noticias económicas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Porque si estamos desinformados, pues no vamos a poder hacer bien las inversiones o puede ser que perdamos, ¿de acuerdo? Los tipos de ETF, pues vamos a enumerarlos y así los vais conociendo. Tenemos los más clásicos y seguros, por ejemplo, el SP500. ¿Qué es el SP500? Pues son las 500 empresas más grandes que hay en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué tenemos también? Pues tenemos los de préstamos, que serían los de bonos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto países como grandes empresas o incluso bancos hacen préstamos y es una manera segura también de invertir en estos ETF. ¿Por qué? Porque son sitios que son muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, un país, un banco, una gran empresa. La seguridad que nos va a dar, ¿cuál es? Pues
como si tú, por ejemplo, le haces un préstamo a una persona que es millonaria. ¿Qué pasa? Pues que tienes la certeza de que te va a devolver ese dinero. Entonces también es muy seguro para nosotros principiantes hacer esto. También tenemos ETFs de temática. Vamos a ponerlo así, entre comillas, temática. ¿Vale? Con estos ETFs, ¿qué sucede? Pues que son de una temática en especial, ¿no? No tiene tampoco mucho misterio. Pues puede ser ETF de, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, energías renovables o alternativas, por ejemplo, tecnológicos. Y luego tenemos los ETFs que son, perdón que me pica la pierna, de materias primas. ¿Qué son? Pues por ejemplo, el oro, la plata, el petróleo. ¿Vale? ¿Cuáles son los ETF más confiables y seguros? Pues vamos a ver, chicos. Los que llevan empresas grandes. ¿Por qué? Pues porque aunque haya una crisis, las empresas grandes siempre van a estar funcionando. Entonces nos dan esa seguridad. Otros que son guay, pues los de bonos, como he dicho, pues cuando tú le prestas dinero a alguien que tiene mucho partner, mucho poderío, te lo va a devolver, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que sean diversificados. Esto es muy importante para nosotros los que estamos empezando a invertir. ¿Qué quiere decir que son diversificados? Pues lo contrario de los que os he dicho antes, temáticos. Los temáticos son solo de una industria o de un campo, por así decirlo, ¿no? Y los diversificados quieren decir que son varias participaciones, por así llamarlo, o varios pedacitos de varias empresas de sectores diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que nos va a dar mucha seguridad a la hora de invertir, porque por ejemplo si baja, yo qué sé, el sector de las energías renovables, pues puede ser que el sector tecnológico suba, entonces lo que pierdes por un lado lo ganas por otro, ¿de acuerdo, querido? Las claves para elegir un buen ETF, pues yo pondría la primera, que sea popular, ¿no? O sea, a todos nos gusta eso. Y nos da muchísima seguridad. No vas a invertir, por ejemplo, en la tienda de tu barrio, que no sabes si mañana va a cerrar. Entonces, que sea popular el ETF es muy, muy, muy importante, chiquis. ¿Qué más? Pues que sea barato. Ya lo dice nuestro sensei, compra barato, vende caro. Entonces, si es barato, pues esto nos va a ayudar, pues, a empezar a invertir con pequeñas cantidades. Podemos invertir en ETF incluso con 50 o 100 euros. Sí que tenemos que tener en cuenta que algunos nos van a cobrar comisión. Para saber los que son buenos, pues debemos de mirar la cantidad de comisión que nos van a cobrar. Esto sería alrededor de un 0,10% para saber si este ETF realmente nos va a merecer la pena invertir en él. Y otra cosa muy importante, que ya le he dicho antes, pues que sea diversificado. ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado. Porque es menos arriesgado invertir en muchos sectores diferentes que invertir en una cosa solo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia, el SP500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. A lo largo del año van fluctuando. El año que viene pues pueden ser otras, ¿no? Porque cambie cualquier cosa. Si invertimos en el Nasdaq, por ejemplo, en el Nasdaq 100, que son tecnológicos, pues ahí tenemos ya problemitas, porque si baja la tecnología, pues ya estamos palmando.
Así que esto ahora mismo es lo que os voy a decir de ETF. Vamos a hacer más clasecitas de estas para vosotros, tanto en Acción NK, pues como en nuestro grupito de JJF. Así que lo siguiente, pues puede ser que hablemos de cripto, puede ser que hablemos un poquito de trading, de análisis técnico, de análisis fundamental. Sorpresa, sorpresa. La vida te da sorpresas. Así que nada, bonito, que espero que os guste todo esto que estamos montando y que disfrutáis de nuestra clasecita. Chao, chao.